Ya les he subido 2 trabajos, me falta calificar el último que les voy a subir esta tarde, que es el de la filosofía de la Edad Media. Entonces, vamos a comenzar. Quiero compartir pantalla. ¿Dónde está lo que quiero? ¿Dónde está? Un segundito. Esto no todavía. Vamos a llegar acá. No, este no. Uy, está lejos. ¿Qué pasó? Oh, aquí está. Abierto, abierto, abierto. Ok, aceptar. Aquí estamos. Entonces, ahora sí. Muy bien. Ahora sí, comenzamos las clases. Vamos a comenzar, chicos, la parte de... Ay, no era esa la que quería tomar, pero no importa. Vamos a tomar estas clases como una introducción a la filosofía del lenguaje. La parte que vamos a ver es la unidad 6. No vamos a ver la parte del positivismo lógico, la escuela analítica, que yo creo que va a ser una parte que yo voy a desechar del programa porque ya no la estoy dando desde hace 2 semestres. Entonces, la unidad 6 es la que me interesa más, es la concepción naturalista del lenguaje. Y ahora vamos a ver a dos autores que son Wittgenstein y Austin. Entonces, de todos modos, les voy a pasar Power, que está bastante completo, que incluso tiene a algunos autores de la filosofía analítica. Ahora, permítanme ver. Sí. Entonces, con la filosofía analítica, lo que vamos a hacer es ver esta transición, esta transición de la filosofía analítica, de la escuela analítica, del primer Wittgenstein, que es así en rasgos generales, es una aproximación bastante cientificista del lenguaje. La escuela analítica va a tomar al lenguaje como un objeto directo de la filosofía y va a ser una escuela que va a surgir en el Círculo de Viena y va a tener bastantes filósofos importantes que van a abrazar, entre ellos, por ejemplo,
Carnap, entre ellos el primer Wittgenstein, entre ellos Bertrand Russell. Y va, después de la escuela del Círculo de Viena, que va a ser desarticulado por el nacionalsocialismo, la mayoría de sus componentes eran judíos, va a haber una diáspora por los años 30 que se va a ubicar especialmente en Oxford y cruzando el Atlántico en Estados Unidos, ¿no? La escuela analítica oxoniense va a ser bastante interesante porque va a desarrollar después del Círculo de Viena toda esta parte del análisis del lenguaje a través de este modo científico de traducir la realidad. La escuela analítica va a considerar que el lenguaje, este lenguaje cientificista, va a ser un lenguaje concebido de un modo especular, es decir, va a tender a reflejar la realidad a través de, como podría decirles, como unas fórmulas que tendrían que ver con ese lenguaje lógico, con ese lenguaje de la ciencia, ¿no? No es un lenguaje ordinario, no es el lenguaje natural. Frente a esa mirada, ¿no? de la filosofía del lenguaje, va a surgir esta nueva concepción del lenguaje, y vamos a verlo esto en relación a Wittgenstein y el lenguaje ordinario. Para eso quiero mostrarles la influencia de Wittgenstein la influencia que va a recibir de un pensador que no era filósofo. En realidad este pensador tenía de formación comunicador. Y este es Mochner, a ver si pronuncio bien. ¿Qué es lo que hace Mochner que es importante para Wittgenstein? Abriendo un paréntesis, en realidad Wittgenstein nunca lo va a nombrar directamente. Si se fijan en los autores de estos años de principios del siglo pasado, hay la cuestión de la autoría es un poco laxa, ¿no? Hay muchos autores que deben directamente su pensamiento a predecesores que no son nombrados. En este caso ocurre lo mismo con Mochner, a pesar de que Wittgenstein difusamente así va a nombrarlo como, no va a nombrarlo, ¿no? Sino va a decir, hay pensadores que ya han desarrollado esto que digo, así, ¿no? De manera muy general, pero todos saben perfectamente que he estado muy influenciado por este Mochner en sus dos vertientes, en la del Tratados Lógicos Filosóficos y en la su filosofía de investigaciones filosóficas que atiende a la filosofía del orden natural. ¿Qué dice Mochner? ¿No? Mochner va a examinar el lenguaje como un sistema simbólico. Y dentro de este examen, dentro de este análisis, esto es bien bonito en Mochner, va a determinar como tres ámbitos de análisis o como tres ámbitos donde se desarrolla el lenguaje en la vida humana. Primero, el lenguaje común, ¿no? Este lenguaje ordinario del que nos atraviesa a todos nosotros a través de la oralidad. El mundo común, el mundo del lenguaje común, él lo va a denominar este mundo el mundo adjetivo. Por otro lado, ¿no? Identifica Mochner el mundo sustantivo, es decir, es el lenguaje utilizado por la filosofía, el mundo de la metafísica, ese mundo abstracto que nosotros también utilizamos para adquirir conocimiento. Y finalmente, el mundo del conocimiento científico, el mundo
verbal. Entonces, ay, se está acabando mi. Ya. Estos tres mundos, estos tres órdenes del lenguaje nos permiten relacionarnos con las personas, con nuestros pensamientos, ¿no? Nuestras abstracciones y con ese mundo objetivo, comprobable, verificable, que es el que atiende el conocimiento científico. Entonces, estas concepciones del lenguaje de Wagner nos llevan a ciertos postulados, ¿no? Que se los resumo de esta manera. Para Wagner no existe el lenguaje en sí como realidad. Esto ya debería haber sido, ¿no?, superado desde el problema de los universales. No hay una existencia del lenguaje como realidad. En realidad, el lenguaje sería más bien un reflejo del mundo en el que estamos circunscritos. Mottner le va a dar un especial valor al lenguaje científico, porque este lenguaje científico es el que realmente, diría él, nos permite conocer en verdad lo que nos rodea. Pero no deja de darle un valor también al lenguaje, no solamente como este espejo de la realidad, de nuestra cotidianidad, sino también como un espejo del ámbito cultural. Ahora, otra cosa. Para Mautner, el lenguaje y el pensamiento estarían identificados, porque en realidad lo que Mautner está eh, tratando de demostrar es cómo el lenguaje traduce nuestros pensamientos. Y esto parece ser bastante lógico. ¿Cómo nosotros expresamos lo que pensamos? Lo expresamos a través de un lenguaje. Ahora este lenguaje puede ser múltiple y diverso, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a usar solamente dos tipos de lenguaje. El lenguaje oral, el que yo estoy exponiendo ahora, o el lenguaje escritural, pero hay multiplicidad de lenguajes, ¿no? Un lenguaje a través de cualquier tipo de símbolos, que puede ser un lenguaje, el de los sordomudos, el lenguaje de señas, el lenguaje que utilizan los barcos, por ejemplo, ¿no? El que tiene su código Morse para expresarse, o el lenguaje de la señalética de las carreteras. Hay múltiples lenguajes. Otra cosa, el sistema simbólico del lenguaje está relacionado con mapas y dibujos. Y esta va a ser una de las partes más importantes que va a influir en Wittgenstein, el relacionar el lenguaje como si fueran mapas y dibujos. ¿A qué se refiere esto? A tomar el lenguaje como un sentido orientador, ¿no? El lenguaje me orienta como me orienta un mapa. Mottner va a decir, es absurdo querer conocer África, es lo que indica, ¿no? Conocer África solamente a través de los mapas. No vas a conocer África sabiéndote de memoria un mapa donde están sus montañas, sus ríos, sus selvas, pero te orienta, ¿no? Puedes ubicarte, puedes orientarte con un mapa, ¿no? Entonces, esa es la función para Mautner que hace en esta concepción importante de Mautner, sus reflexiones que van a influir no solamente en Wittgenstein, sino en otros pensadores, pero particularmente en Wittgenstein. Por ejemplo, en el Tractatus, como influencia en esta relación como del lenguaje como espejo de la realidad. Aquí tenemos el lenguaje que va a reflejar lo que es este mundo, lo que va a reflejar los hechos del mundo a través de las palabras, de los términos, de toda esta cuestión gramatical.
También influencia en el significado de las palabras que son como dibujos, como figuras. No nos vamos a adentrar en esta parte, no hemos desarrollado el tratados lógicos filosóficos, pero si lo hubiéramos hecho, hubiéramos visto ahí cómo no ve esta parte intermedia entre el lenguaje y el mundo, que es el pensamiento. Ahí en ese pensamiento es donde está inserto el lenguaje que va a recoger nuestros pensamientos, perdón, que el lenguaje que va a recoger nuestro pensamiento y va a hacerlo en una forma de esquema, de mapa mental, de figura, ¿no? Eso es lo que recoge Wittgenstein de Mothner. Y obviamente la parte que no solamente influye en Wittgenstein en el Tratados Lógicos Filosóficos, sino en toda la filosofía analítica que da especial validez al uso del lenguaje científico. Que luego ya vamos a ver cómo este uso del lenguaje científico para un otro Wittgenstein, para el Wittgenstein del lenguaje natural, va a ser simplemente tomado como un juego más del lenguaje. Y en investigaciones filosóficas, que es el otro texto importante de Wittgenstein, que lo vamos a abordar inmediatamente, cómo influencia Mothner en su relación con las reglas del juego. En realidad, influencia en lo más importante de investigaciones filosóficas, que es concebir el lenguaje como una suerte de reglas de juego, de juegos en realidad. Los juegos del lenguaje que pueden ser diversos, pueden ser múltiples y cada uno para desarrollarse va a tener sus propias reglas de juego. Y en la función, ¿no? En la función de establecer comunicación. ¿Por qué es importante el lenguaje natural? Porque establece su función de relacionamiento, de poder a través del lenguaje comunicarnos los unos con los otros, que es lo más importante para esta concepción, ¿no? El orden natural del lenguaje. Entonces, revisando estas influencias, un segundito, permítame un minutito, me voy a servir refresco. Ay, perdón. Entonces, vamos a continuar con la concepción naturalista del lenguaje, ya viendo sus influencias. Entonces, ¿qué nos dice? Entre las actividades que el hombre realiza está el lenguaje, dice, ¿no? Ningún sistema artificial de signos, por muy perfecto que sea, puede sustituir el lenguaje, este lenguaje natural, el que utilizamos para comunicarnos. Les estaba hablando, ¿no? Que hay sistemas artificiales de signos que recogen nuestro lenguaje. Sistema escritural, el sistema Morse, el sistema de C, muchos lenguajes. Pero este es realmente el, el más amplio, el más perfecto. Ahora, este, esta concepción naturalista del lenguaje va a desarrollarse particularmente en Inglaterra, en dos universidades, en la Universidad de Cambridge y en la Universidad de Oxford. En la Universidad de Cambridge el exponente más importante va a ser Wittgenstein con sus investigaciones filosóficas, que es el segundo, escribe varios libros, pero los dos importantes son en realidad los que contienen toda su producción,
son el Tractatus Lógicos Filosóficos, perteneciente a la corriente analítica, y las investigaciones filosóficas que pertenecen a esta corriente de pensamiento del orden natural del lenguaje. Y por otro lado, también en Inglaterra está la Universidad de Oxford. En la Universidad de Oxford van a tener prevalencia dos autores. Uno es John Austin y el otro es John Searle, que es John Austin, al que vamos a ver inmediatamente después. Entonces, Wittgenstein con el lenguaje ordinario va a quebrar, va a romper. Qué bonito, ¿no? Fíjense ustedes. Inaugura una corriente, tiene un papel tan preponderante en la escuela filosófica analítica con el Tractatus Lógicos Filosóficos. Eh, sienta un precedente, ¿no? Es un referente tan importante, pero eso no implica que de repente haga un viraje tan radical, tan opuesto, y en ese viraje tan radical y tan opuesto, vuelva a ser nuevamente un referente, ¿no? Esta es la genialidad de los grandes filósofos como Wittgenstein, que tenía una personalidad subyugante bien interesante. Por cuestiones de tiempo, a mí me gusta mucho en las clases regulares hablar sobre la parte personal de los autores, porque yo siempre sigo una línea hermenéutica y en la línea hermenéutica el contexto de ver cuál es el contexto económico, cultural, histórico de los personajes es importante porque nos permite comprender mejor su filosofía y en ese sentido comprenderlos también, llegar a un mejor acercamiento a su parte íntima. Físicamente muy atractivo. Dicen que era una mezcla entre Samuel Beckett, el gran dramaturgo, ¿no? Ligado al teatro, con este actor que me gusta mucho, el de Sensatez, el de Orgullo, no, de Sensatez y Sensibilidad, ay, no me acuerdo, pero bueno. Venía de una familia muy rica de Viena, ¿no? De mucho dinero, pero de sensibilidades muy complicadas, ¿no? Uno de sus primos, uno de sus hermanos se suicidó, un primo hermano se volvió medio loco, y él también era extraordinariamente extravagante. En algún momento después de la Primera Guerra Mundial, decidió una suerte de retiro y se fue a los Alpes eh, a ser profesor de escuela. ¿Saben? Los estudiantes lo detestaban. Dejó un recuerdo abominable, parece que era medio violento Wittgenstein. Pero bueno, me estoy distrayendo porque me gusta mucho Wittgenstein, pero vámonos a su lenguaje ordinario. Y en su lenguaje ordinario, cuando hace este viraje, no de 360 grados, porque si no volvería a lo mismo, ¿no? De 90 grados, dice, identifica graves errores en su tratado. En el método, en primer lugar, porque el método va a ser un método tradicional bastante aristotélico, ¿no? En la construcción de ese método y que más bien en el lenguaje ordinario lo va a sustituir por otros métodos de índole más bien dialéctica. Y por supuesto, va a dejar lo que es parte, suelo importantísimo en la filosofía analítica, que es la concepción especular del lenguaje. Dejar esto significa reemplazar por una concepción naturalista, ¿no? Porque el ámbito ontológico no es posible descubrirlo por el análisis de las formas lógicas ni de las lingüísticas.
Este análisis de las formas lógicas es tener idea de un lenguaje basado en fórmulas matemáticas, cuánticas, lógicas, ¿no? No me gusta mucho a mí la filosofía analítica en ese sentido. ¿Cuál es también fíjense que Wittgenstein tiene diversos puntos de partidas. Nadie parte del vacío, ¿saben? Nadie parte del vacío. Siempre hay un referente, siempre hay un previo. Perdón, y este previo también lo va a encontrar en San Agustín, pero no como un punto de partida que lo va a guiar, ¿no? Sino como un punto de partida que hay que quebrar, que hay que romper. Y a ver, para comprender esta partecita se los he puesto este ejemplito en San Agustín. Para San Agustín o para la filosofía de la Edad Media, en cuanto a filosofía del lenguaje, el significado, ¿no? El significado estaba relacionado con los términos. Solamente en la Edad Moderna la significación del lenguaje ya no va a tener su unidad mínima en relación al término y a la palabra, sino en relación a la unidad mínima va a estar relacionada con la oración. ¿Se dan cuenta? En la Edad Media el significado estaba relacionado con la palabra, con el término. En la Edad Moderna la unidad mínima de significado deja de ser el término o la palabra, sino empieza a ser la oración. Para Wittgenstein, entonces, está mirando hacia San Agustín, que decía que la palabra depende de la ostensión o referencia al objeto que menta. Eso, por ejemplo, perro, ¿no? Tengo el significado de perro en relación al objeto perro. Tengo el significado de vaso en relación al objeto vaso. Eso va a criticar Wittgenstein y va a decir, esto no va, porque hay un montón de palabras que no se corresponden con objeto alguno. Los sincategoremas, por ejemplo. Ey, así, pero, y, como, etcétera. No, pero montonera de palabras que no tienen relación directa con un objeto concreto. Entonces, para Wittgenstein, esta falta de relación con su objeto directo, por supuesto, le lleva a, además, a cuestionar la relación de significado, incluso con algunas palabras específicas, como por ejemplo, y también podemos poner muchísimos otros ejemplos, como por ejemplo la palabra león. Ustedes saben que león puede ser un animal, león puede ser una ciudad, como la ciudad española, o león puede ser una constelación, león, ¿no? La constelación de Leo. O mi signo zodiacal, ¿no? Yo pertenezco al signo de León, digamos. Esa significación, yo solamente voy a entender el significado de este término o de esta palabra, no en relación al término propio, sino en relación al contexto en que este término esté inscrito. Por eso, Wittgenstein dice, ¿dónde se va a entender? ¿Dónde va a cobrar significado? ¿Van a cobrar significado los términos, las palabras? En en un contexto particular. Y ese contexto particular para él está determinado por los juegos, por determinados juegos. Entonces, en esos juegos del lenguaje, yo entenderé la connotación de a qué se está refiriendo el término león. Por ejemplo, si uno dice, no, yo he nacido en la ciudad de León, o ese león está furioso,
o o el león acaba de morir porque le han disparado en la cacería. O el nombre también, ¿no? Hay nombres hay personas que se llaman León. León está enamorando con Ana María. O la constelación, ¿no? La constelación qué sé yo, he nacido bajo la constelación de León para referirme a mi signo zodiacal. Entonces, ahí aparece, según Wittgenstein, el significado de los términos. ¿Cuál es su tesis fundamental? Es la tesis del pluralismo lingüístico. Hay, dice Wittgenstein, diversos juegos de lenguaje donde en estos diversos juegos de lenguaje van a cobrar significado los términos. ¿Qué es un juego y qué sentido tiene en él las reglas de juego? Para Wittgenstein existen juegos ya inventados y hay juegos nuevos que se deben inventar, y estos juegos inventados ya estos juegos ya viejos, ya existentes, o los juegos nuevos tienen una cosa en común: no pueden ser reputados. Lo que constituye propiamente un juego son sus normas o reglas, y estas pueden ser o no aceptadas, pero nunca pueden ser cambiadas o pena de acabarse con ese juego en aras de otro. La lengua está constituida por un infinito número de juegos y en cada uno las palabras tienen un sentido y un significado. ¿Cuál es el sentido y el significado que tienen las palabras? O claro, que tienen las palabras, el que les dé el contexto. Entonces, cuando yo digo la palabra Lima, esta va ustedes ahorita yo les digo la palabra Lima y en la cabeza de cada uno de ustedes puede aparecer una imagen determinada que no necesariamente va a ser la mía. Pueden imaginarse ustedes una fruta, pueden imaginarse ustedes un instrumento o pueden imaginarse ustedes la ciudad. Cuando yo diga recién la ciudad de Lima es una ciudad pluviosa, recién se van a dar cuenta que yo estaba pensando en la ciudad. Es el contexto de la oración que les señala a ustedes el significado. Pero vamos más allá. Vamos más allá. Voy a ver si lo que quiero decir está en la siguiente. Sí, vamos a ir más allá. En realidad, Wittgenstein va a señalar que uno de los errores de la filosofía tradicional es querer delimitar los diversos juegos del lenguaje y jugar, ¿no ve? Y jugar, querer jugar un juego utilizando las reglas del otro. Varias veces en la historia de la filosofía ha pasado eso. Nosotros acabamos de salir de uno de esos errores de la historia de la filosofía. ¿Se acuerdan en nuestro anterior tema cuando les decía, pero qué manera de complicarse de los filósofos cristianos desde San Agustín, desde Santo Tomás, San Anselmo, San Eufrosio, de querer jugar con el lenguaje religioso y tratar de forzar con ese lenguaje que estaba centrado, que tenía su base en la fe, y tratar de forzarlo queriendo acomodarlo al lenguaje metafísico, al lenguaje de la filosofía. Tratar de usar el lenguaje filosófico, ¿no? El lenguaje de la razón, de la lógica, para jugar con las reglas de la fe, ¿no? De las cuestiones espirituales. Error, error, error. Game over, nada que ver. Y lo mismo pasó con lo que se dio cuenta Wittgenstein. Tratar de usar el lenguaje científico y tratar de forzar ese lenguaje científico
como si fuera un lenguaje filosófico. Entonces, sobre todo en esas dos cuestiones, ¿no? El error dice jugar con las reglas del otro, el científico con las reglas del lenguaje metafísico y el lenguaje metafísico con las reglas del lenguaje científico. Entonces, ejemplo para entender lo siguiente. Por ejemplo, nosotros mismos siempre nos estamos jugando con diversas reglas de juego en nuestro lenguaje, incluso en el académico. Ustedes pasan clases de literatura. Tienen literatura castellana, literatura inglesa, literatura francesa. El lenguaje que utilizan ustedes para abordar la literatura es un lenguaje lleno de figuras literarias. Y ese lenguaje literario, como hemos visto, ¿no ve? Cuando hemos visto a Paul Ricoeur, ¿no ve? El lenguaje metafórico, el lenguaje es un tipo de lenguaje que tiene sus propias reglas de juego, tiene sus propios usos del lenguaje. Y por ejemplo, en esos usos del lenguaje, ¿quién escapa?